¿Cuántas veces te arrastra una emoción a un lugar al que no querías ir? ¿Te suele pasar? Una discusión que escala sin que puedas frenarla, una angustia que aparece y no se calma, un pensamiento que se repite hasta el agotamiento. Y después, cuando ya pasó, te preguntas, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué no pude parar? ¿Por qué me duró tanto? Lo que te falta no es más fuerza de voluntad, sino una mejor perspectiva interna desde donde posicionarte en esas situaciones. Y eso te voy a enseñar en este video. No te lo voy a explicar. Lo vas a experimentar de forma directa, lo vas a comprobar para que puedas hacer tuya esa perspectiva y volver a ella cuando la necesites. Antes quiero aclarar una cosa. Hay una diferencia enorme entre sentir una emoción y ser esa emoción. Cuando la sentís, podés elegir. Cuando la sos, cuando encarnás una emoción, cuando te identificás con ella, no podés elegir y te perdés en su caos, en su virulencia. Y la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida identificada con sus emociones sin darse cuenta, siendo su ansiedad, siendo su enojo, siendo su miedo, sin poder elegir nada porque en ese momento no hay nadie observando, solo hay emoción desbordada. Pero hay un punto de percepción en tu interior desde donde podés observar todo sin ser arrastrado por lo que sucede o lo que sentís. Es una perspectiva que te permite notar cuando estás enojado, cuando estás ansiosa, cuando tus pensamientos no paran, sin enredarte en esos movimientos caóticos de la mente o el cuerpo. Un estado interior lúcido, que entiende lo que pasa pero no es contaminado por eso, que percibe sin ser afectado. Ese algo sos vos, es tu identidad más estable y real, y ahora mismo lo vas a verificar. En distintas tradiciones espirituales y filosóficas, en psicología, en neurociencia, se habla de esto con nombres distintos. El observador interno, el Atman, el testigo consciente, el estado despierto, la metacognición, la conciencia pura. Todos esos nombres apuntan a lo mismo. Existe un punto de observación interno desde el cual las emociones siguen existiendo pero no te definen, los pensamientos aparecen pero no te controlan y la paz no depende de los factores externos, ni siquiera de los internos. Cuando aprendes a posicionarte desde ahí, a habitar esa perspectiva interior, cambia la manera en que vivís todo lo que te sucede. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de confundirte y enredarte con ellos. Por supuesto, explicado así suena muy bien, pero no sirve de nada si no lo experimentás. Así que eso vamos a hacer hoy. Voy a guiar un ejercicio paso a paso para que lo constates en tu propio laboratorio interno. No necesitas experiencia previa, ni siquiera necesitas creer nada de lo que dije. Solo tenés que seguir las instrucciones que voy a ir dando y prestar atención a lo que descubrís en tu propia vivencia. Y hay algo más que quiero que sepas antes de empezar. Este ejercicio no es para hacerlo una sola vez. Siempre que sientas que una emoción te está arrastrando, que perdiste la calma, que necesitas recuperar claridad, podés repetirlo. Podés usarlo como entrenamiento, como ancla, como regreso a tu verdadero ser, a tu sabiduría interna. De hecho, una vez que lo hagas por primera vez, vas a encontrar en la descripción del video el minuto exacto en que empieza el ejercicio para que puedas ir directo ahí cuando lo necesites sin necesitar pasar por esta introducción. Ahora, busca una postura cómoda. No analices mentalmente lo que ocurra. Simplemente déjate llevar y vivilo con atención, de forma directa, sin diálogo. Es una experiencia transformadora. Empecemos. Enfócate en cualquier objeto que tengas cerca. Un mate, una taza, una planta, lo que sea. Me doy cuenta de este objeto. Decilo en voz alta. Me doy cuenta de este objeto. ¿Quién se da cuenta? Yo. Yo me doy cuenta de este objeto. Hay un objeto de percepción y hay un sujeto que percibe. Claramente no hay confusión. Yo soy yo y eso es eso. Ahora lleva la atención al cuerpo físico. Observa su posición. Presta atención a los puntos de apoyo. No hay nada que analizar. Me doy cuenta de mi cuerpo físico. ¿Quién se da cuenta de este cuerpo físico? Yo. Yo me doy cuenta. ¿Y quién soy yo? Yo soy el sujeto que se da cuenta de este cuerpo. El cuerpo físico es un objeto de percepción. Yo soy el sujeto que lo percibe. Ahora te propongo que observes algo un poco más sutil. Podés mantener los ojos abiertos o cerrarlos en cualquier momento a partir de ahora. Percibí la energía en tu organismo,
la sensación de vitalidad o cansancio, de vigor o fatiga. Esa energía que hay en el cuerpo y que lo recorre. Es como si fuese otro cuerpo, una réplica hecha de energía superpuesta al cuerpo físico y que impregna los órganos, los tejidos, los músculos. Se siente como cosquilleo, como una corriente fría o cálida, como potencia física, como fortaleza o debilidad. Observa bien, es una percepción más sutil que las anteriores. Me doy cuenta de mi vitalidad. Decilo. Me doy cuenta de mi vitalidad en este momento, en este cuerpo. No lo analices, solo nota que ahí está esa información. Mi energía vital es un objeto de percepción y yo soy el sujeto que se da cuenta. Yo soy yo y eso es eso, la energía vital de este cuerpo. Yo soy el sujeto que se da cuenta de eso, de ese objeto de percepción. Ahora vayamos a una percepción más sutil todavía. Trata de localizar tu estado anímico. Si hay emociones presentes, si hay sentimientos, no los nombres todavía, solo percibí que ahí están. Observa bien. Es una percepción sutil, pero indudable. Me doy cuenta de este estado anímico, de este campo emocional. Decilo o pensalo como prefieras. Me doy cuenta de esta emoción, de este estado anímico. Estas sensaciones emocionales son objeto de percepción. ¿Quién se da cuenta de ellas? Yo me doy cuenta. Yo soy el sujeto y esta sensación es un objeto de percepción. ¿Quién es este yo que se da cuenta? ¿Quién soy yo? Deja que la pregunta perdure y que la respuesta no sea con palabras, sino con una verificación interna. ¿Quién soy yo, más allá de los objetos de percepción de los que me doy cuenta? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este yo que se da cuenta? Ahora, hagamos a la mente un objeto de percepción. Observa si hay pensamientos, recuerdos, imágenes, diálogo interior. Fíjate si ahí está la capacidad de razonar, de nombrar cosas, de recordar. Es la mente con sus contenidos y funciones. Me doy cuenta de estas actividades en la mente. Pensalo o decilo. Me doy cuenta de las actividades de la mente. Hago de mi campo mental un objeto de percepción. ¿Quién es el sujeto que se da cuenta de ese objeto? Yo soy el que se da cuenta. Detenete acá. Fuimos desde lo más denso hasta lo más sutil. Percibimos cosas concretas y cosas sutiles, cosas tenues. Y hay algo, una parte de vos, que se fue dando cuenta de todo eso. Algo que no es una cosa y que sin embargo está ahí, que vive y se da cuenta de todos esos objetos de percepción. ¿Lo podés notar? Presta atención ahora a la noción de ser, no al cuerpo, no a las emociones, no a los pensamientos, a eso que simplemente es, al mero hecho de ser. Esta presencia, esta noción de ser, esta conciencia pura, es decir, pura conciencia, es tu verdadero ser, lo que no cambia en vos, no importa la edad que tengas, ni la situación en la que te encuentres. Experimenta tu situación desde este punto irreductible de tu percepción, desde el testigo invisible
y plenamente consciente detrás de todo lo que se mueve y cambia. Observa bien ese estado de conciencia. Habítalo. Y decime, ¿tiene forma? ¿Tiene color? ¿Tiene nombre? ¿Tiene edad? ¿Le falta algo? ¿Tiene algún conflicto? ¿Puede ser dañado? Este estado de conciencia, esta presencia lúcida, ¿es distinta ahí que aquí? ¿Puede cambiar? El cuerpo cambia, las emociones cambian, los pensamientos cambian. Y esta presencia consciente, este testigo invisible y lúcido en el fondo de tus percepciones, ¿puede perder su naturaleza estable, serena, consciente, establecida únicamente en el ahora? ¿Hay sufrimiento en este estado de conciencia? ¿Hay confusión o conflicto? ¿Este testigo lúcido puede ser manipulado? ¿Necesita entender o resolver algo para estar en paz? Fíjate bien, esta presencia estable, inmutable, en paz. Hay aceptación profunda y armónica. Hasta acá, mira todo lo que vimos. El cuerpo físico, la vitalidad, el campo emocional, el espacio mental. Son vehículos de experimentación. Nos informan sobre el mundo físico, el plano emocional y el plano de las ideas. Todo eso constituye la persona en vos, tu dimensión humana. Y esa persona sí puede tener asuntos que resolver, aspectos en los cuales crecer, cosas que sanar. Sin embargo, según tu vivencia interior, este testigo profundo y afianzado aquí y ahora necesita que su dimensión humana esté perfecta para conservar su paz. Esta paz consciente que somos en lo profundo, ¿depende de algo? Observa tu situación como persona, como si fuese un avatar, un personaje que encarnase en la existencia. Un vehículo que utilizas para jugar a ser humano, para crear, para aprender, para relacionarte. Ahora bajemos despacio a los instrumentos inferiores. Sentí tu cuerpo físico. Mueve los dedos, las manos, los hombros. Volvé a tu sintonía cotidiana.
Y quédate con esta pregunta. En este momento, ahora mismo, ¿quién se está dando cuenta de todo esto? ¿Quién soy más allá de lo que cambia, de lo transitorio en mí y en el mundo? Muy bien, lo que acabas de experimentar, esa presencia inmutable y lúcida, esa sensación de observar desde una perspectiva que los objetos de percepción no pueden perturbar, de atestiguar lo que acontece desde una quietud que no depende de nada, no fue algo que construiste en estos minutos. Eso siempre estuvo ahí, o más bien, siempre estuvo aquí y ahora. Lo que hiciste fue simplemente recordar cómo sintonizarlo. La próxima vez que una emoción te arrastre a un lugar al que no querés ir, antes de reaccionar, o en medio de la reacción si no podés evitarlo, hacete una sola pregunta. ¿Quién está observando todo esto? Y deja que la pregunta te lleve a la silenciosa y lúcida respuesta del testigo consciente. Cuando necesites o decidas volver a esta práctica guiada, en la descripción encontrás el minuto exacto para repetirla. Si este ejercicio te gustó y te aportó algo, compartilo con alguien que lo necesite. Y si querés avanzar en tu camino de autoconocimiento, en la descripción también te dejo los enlaces a nuestros libros y cursos. Mi nombre es Maxi. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.